Hace tan solo unos días fue elegido como presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana Emilio Sampedro. Y nosotros siempre que eligen un presidente queremos felicitarlo. Eso hemos hecho, está aquí con nosotros. Emilio, buenos días, felicidades, enhorabuena. Buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bienvenido, es un placer saludarte y poder hablar de las cooperativas valencianas. Vaya un momento, ¿no?, para llegar a la presidencia con todo este vaivén político que estamos viviendo, ¿no? Sí, se ve que tengo el don de la oportunidad. Sí. Llegamos en el momento justo, pero bueno, nos adaptaremos a todo, porque bueno, al final no es la primera vez que nos pasa y estamos acostumbrados a tener que convivir con cualquier color político que esté al mando de la Generalitat o de los ayuntamientos. En fin, nosotros somos una organización política y trabajamos con todos. Sí, pero fíjate que justamente este gobierno, que en los últimos 8 años ha estado al menos en la Generalitat, también en el ayuntamiento, pues un gobierno que la sostenibilidad, el desarrollo social lo ha llevado como bandera. ¿Esto ha facilitado la labor de las cooperativas, que esos son los principios que de toda la vida habéis tenido? Claro, evidentemente, es que hoy en día se están poniendo de moda principios que las cooperativas tenemos desde 1800. Entonces, pues ahora que se reconoce como ejes de la economía, el tema de la sostenibilidad y todos los valores que ya tenemos las cooperativas, pues de repente se han puesto de moda y se han dado cuenta que estamos ahí, que nosotros lo veníamos haciendo. Yo creo que las ODS se inventaron hace poco, pero nosotros ya las conocíamos desde hace 100 años, ¿no? Lo vais practicando hace mucho tiempo. Sí. Desde luego que sí. En la Comunidad Valenciana, Emilio, hay en torno a 2.600 cooperativas de todo tipo. Sabemos que hay cooperativas de trabajo, asociados de consumidores y usuarios, cooperativas eléctricas, de viviendas, agroalimentarias y de servicios, de transportes, y cada vez hay más cooperativas. ¿Esto a qué se debe? Pues un poco lo que venía diciendo, que al final el gran problema nuestro de no crecer exponencialmente es precisamente el desconocimiento. Cuando la gente conoce la fórmula cooperativa, cuando se acerca no se suele ir. Cuando lo conoce, incluso a mí me pasa muchas veces que me dicen, bueno, me tienes que explicar dónde está la trampa porque esto no puede ser. Y digo, no hay ninguna trampa, es así. Entonces yo creo que ese gran desconocimiento ha llevado, después de estas crisis que hemos tenido de valores, la gente ha ido buscando esos valores en la otra forma de hacer economía y se ha dado cuenta de que hay un modelo empresarial que tiene otra forma de hacer economía y a mucha gente le gusta. Y entonces, pues evidentemente se arriman a nuestro modelo y vamos creciendo en todos los sentidos, en cooperativas de trabajo. Ahora están muy de moda las comunidades energéticas locales, que las podemos hacer a través de cooperativas, las cooperativas de viviendas, en el tema de vivienda colaborativa. Pues tenemos en todos los sectores estamos creciendo, ¿no? Cooperativas agroalimentarias y tal, pues es más difícil porque son tamaños muy grandes, pero lo bueno de las cooperativas agroalimentarias no es que sean nuevas, sino que crecen y se consolidan y cada vez son más fuertes. Tú lo estabas diciendo, llevamos muchísimos años practicando lo que ahora pues se valora. Es verdad que antes los empresarios se hablaban de beneficio puro y duro y cada vez más con las empresas que dicen, no, los valores es ganar dinero, pero también sostenibilidad, cercanía, etcétera, el trato con el sector productivo, con las personas. Lleváis mucho tiempo haciendo esto, sin embargo, también habéis reconocido siempre que no lo habéis sabido vender bien. Efectivamente. Que estas banderas que ahora mismo todo el mundo las coge, vosotros que las lleváis tanto tiempo, pero no lo habéis comunicado bien. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué planes tienes al respecto para vender mejor la esencia de las cooperativas? Ese precisamente es el déficit que tenemos siempre, que no nos sabemos vender. Trabajamos un poco hacia adentro y tenemos que trabajar mucho hacia afuera. Y una de las labores principales de la Confederación de Cooperativas es precisamente poner en valor este modelo a todos los niveles, ¿no? Y que el modelo se conozca y se conozcan las bondades del modelo. Y que también, claro, ahí dependemos un poco también muchas veces del apoyo de las entidades públicas, porque nos encontramos muchas veces con que el legislador, cuando legisla una ley, como están hechas trajes a medida para las sociedades mercantiles, muchas veces se les olvida añadirnos nuestras peculiaridades y hay que estar siempre pendiente de que se legisle sin perder los derechos de las cooperativas. Y como el traje ya no es a medida, pues a veces cuesta un poquito más de que nos arreglen la ley para que cuadre con las cooperativas. Lo hemos tenido en la última reforma laboral.
tuvimos que trabajar directamente con el Ministerio porque se olvidaba de muchas peculiaridades de nuestro sistema que nos dejaba fuera, y hemos tenido que modificar las leyes sustantivas, la ley de la Comunidad Valenciana, para adaptarnos a la nueva legislación. Entonces necesitamos, aparte de nuestro trabajo, que somos los primeros culpables en que no se nos conozca más, que también haya un apoyo y un reconocimiento de las entidades públicas que ahora lo está viendo. Ya os decía que a partir de esta crisis de valores parece ser que la gente ha girado y ha mirado hacia otro lado, ¿no? Y ha dicho, están esta gente, los raritos estos que están aquí, resulta que están haciendo lo que estamos pidiendo, ¿no? Y entonces empezamos a darnos a conocer bastante más. Un agente social más, qué duda cabe. Y bueno, observando cifras vemos que, por ejemplo, los 4 primeros meses de este año, el número de nuevas cooperativas ha crecido un 22% más que el año pasado, sobre todo gente joven, ¿no? Parece ser. O sea, esto que llamamos emprendedores, los jóvenes también optan por esta fórmula. Sí, evidentemente, cada vez hay más gente joven, como decía el anuncio, y sobradamente preparada, ¿no? Que ya no quieren hacer empresa de cualquier forma, ¿no? Que ya buscan hacer empresa de otra manera, una empresa con unos valores, una empresa democrática, una empresa que piense más en el entorno y no en el beneficio, piense más en el bienestar de sus socios que en maximizar el beneficio. Y entonces mucha gente joven que está redescubriendo estos valores se está acercando al cooperativismo y se están creando muchas, principalmente pequeñas cooperativas, porque los emprendedores suelen venir escasos de capital y son poca gente que inician, pero luego al final se hacen cooperativas que crecen y se hacen fuertes, y hay mucha gente muy preparada que está buscando esta fórmula para hacer. Hay principalmente cooperativas de servicios, que es lo más fácil de constituir, cooperativas de trabajo que se dedican a servicio, ¿no? Y hay yo estoy viendo mucha gente preparada, de arquitectos, de diseño, de ingenieros, que ves su trabajo y dices, cuánto talento hay aquí, ¿no? Tenemos que ayudarles a desarrollar ese talento, y es una labor que hacemos desde las federaciones de cooperativas y desde la Confederación, ¿no? De acompañar a esas cooperativas a que se consoliden y crezcan, y el día de mañana sean unas empresas solventes. En el sector tecnológico estáis poco presentes, ¿no? Es que también tenemos bastantes cosas, y hay cooperativas que os sorprenderían lo avanzadas que están en el sector tecnológico. Lo que pasa es que mucho modelo del sector tecnológico en las llamadas startups, que la gente busca inversores, dar un pelotazo y vender, que para nada es nuestro modelo. Nuestro modelo es todo lo contrario, es crear un empleo estable, un empleo consolidado, un empleo que no se mueve de donde está, lo contrario todo lo contrario startup. A la startup, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que apuesta por el tema tecnológico, hay mucha gente que sale de las universidades, que trabaja dentro de las universidades, en los CEIs, hay mucha gente que está haciendo cosas súper interesantes. Y aquí en la comunidad también hay mucha tradición cooperativista. De hecho, hay cooperativas centenarias que han recibido premios y más que seguirán recibiendo, desde luego. La cooperativa valenciana tiene un historial de cooperativas muy potente, y no solo que son centenarias, sino que actualmente continúan estando en el número 1 de sus mercados, ¿no? Y tener en cuenta que muchas de estas cooperativas centenarias, como son las cooperativas agroalimentarias o las eléctricas y tal, han servido para vertebrar el territorio donde están. Hay muchos pueblos que, si no tuvieran la cooperativa agroalimentaria de su pueblo, habrían desaparecido como pueblo, porque no habría empleo, no habría futuro en esos pueblos, y mucha de la despoblación que aquí no se ha dado es gracias a que existen esas cooperativas. Que las cooperativas siempre han nacido de la necesidad del pueblo. Cuando el pueblo no tenía luz eléctrica, se juntaban para hacer una cooperativa eléctrica. Cuando el pueblo tenía agricultura y no sabían cómo poder distribuirla, tenían su cooperativa agrícola. Cuando la gente no tiene trabajo, busca para hacer una cooperativa de trabajo. Ahora tenemos una necesidad de una energía barata, renovable, estamos haciendo comunidades energéticas locales. Tenemos un problema con la vivienda, pues se están haciendo viviendas sociales, viviendas colaborativas a través de cooperativas. Siempre a través de la necesidad del pueblo nace el cooperativismo. Estamos hablando de un volumen de 60.000 puestos de trabajo. Sí.
60.000 puestos de trabajo directos y alrededor de unos 80.000 si contamos también los puestos indirectos que se quedarían sin trabajo si desaparecieran estas cooperativas. Además de que la cooperativa tenemos, como ha demostrado en estas 2 últimas crisis que hemos pasado, tenemos un nivel de resistencia mucho mayor a cualquier otra empresa. De hecho, en la crisis del 2009, si recordáis, incluso el Ministerio de Trabajo, la propia ministra, afirmó públicamente que si todas las empresas de España hubiesen sido cooperativas, se hubiese destruido 1 millón menos de puestos de trabajo. Es una cosa interesante. Y cuando la pasada pandemia hubieron ERTEs de empresas a miles, el Labora confirma que el porcentaje de las cooperativas que hicieron ERTE es muy pequeño. Se demuestra que capean mejor las crisis, las cooperativas, que las empresas convencionales. Efectivamente, somos empresas resilientes, que se llama ahora, ¿no? Somos resilientes, somos flexibles. Es que esta condición de ser tu propio trabajador y tu propio jefe, ¿no?, nos da esa flexibilidad de que en un momento dado, cuando hay que adaptarse y apretarse el cinturón, como somos todos propietarios de nuestra cooperativa, pues lo podemos hacer, ¿no? Gracias al esfuerzo personal. Claro, gracias al esfuerzo personal. También es verdad que cuando hay beneficios nos los repartimos entre los socios, que esa es la compensación que las empresas mercantiles, claro, el empresario muchas veces no puede pedir ese esfuerzo a sus trabajadores porque cuando hay beneficios se los queda al empresario. Aquí, como el beneficio se reparte entre los socios de la cooperativa, pues evidentemente cuando vienen las épocas malas se les puede pedir ese esfuerzo extra, ¿no? Algunas personas dicen que las cooperativas son menos competitivas que las empresas mercantiles porque la toma de decisiones es más lenta. Porque, claro, no hay una capacidad de ejecución. ¡Pam! Esto es lo que vamos a hacer. Hay que consensuarlo. Y eso, pues, ralentiza un poco esa toma de decisiones. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, en absoluto, porque evidentemente la gestión de las cooperativas es democrática, pero las cooperativas democráticamente elegimos en cada empresa su consejo de rector, que es el que luego ejecuta. Entonces, el consejo rector, cada vez que ejecuta, no tiene que preguntar las decisiones al resto. Se someterá luego a una asamblea general que será la que dirá si ese consejo rector ha actuado bien durante el ejercicio o no. Pero la prueba la tenemos en que dentro de las 5 primeras empresas de la Comunidad Valenciana tenemos 2 cooperativas, con lo cual algo bueno estaremos haciendo, ¿no? Tenemos cooperativas de un tamaño importante que ese mito de que cada decisión se consulta a todos, una empresa que tenemos alguna cooperativa que tiene millones de socios, no se consulta a todos los socios cuando tienen que tomar una decisión, ¿no? Y con nombres, desde luego, muy conocidos por todos. Como decíamos hace unos días, ha sido elegido presidente de la Confederación de Cooperativas y lo primero que dijiste es que, ibas a ser continuista, pero imagino que tendrás algunos objetivos clave para estos próximos 4 años. Sí, evidentemente, hombre, continuista porque llevo 10 años de vicepresidente y el trabajo de la Confederación no se improvisa, sino se planifica a través de un plan estratégico que aprobamos hace un año, con lo cual yo aprobé ese plan estratégico, no voy ahora a no continuar algo que aprobé yo. Pero evidentemente hay unos puntos fuertes en donde queremos centrarnos durante esta presidencia, y sobre todo es la unidad interna de todas las cooperativas. Tenemos varias clases de cooperativas con intereses distintos, pero somos juntos, somos muy fuertes. Entonces esa unión tenemos que llevarla al máximo nivel para ser lo más fuertes posibles y luego poner claro en lo más alto la representación de nuestro modelo, que se nos conozca y que podamos estar allá donde se toman las decisiones, que podamos estar en el diálogo social. Porque creemos que somos otra forma de hacer empresa. Nosotros somos a la vez trabajadores y somos propietarios, somos clientes y somos propietarios, somos consumidores y somos propietarios. Es otra forma de hacer empresa y creemos que nuestra visión se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la marcha de la economía. No pueden decidir los de siempre sin tener en cuenta otras opciones de economía que, como habéis dicho en vuestros propios números, tenemos algo que decir, ¿no? Concoval es una de las asociaciones de cooperativas más poderosas, más potentes de todo el país por la cantidad de cooperativas que aglutináis. Estáis haciendo lo que tú estabas contando, estáis haciendo efectivo ese poder de ir todos juntos a la hora de hablar con la administración, tanto autonómica como con el gobierno. Sí, evidentemente nosotros, además hay una peculiaridad que solo en la Comunidad Valenciana estamos todos unidos, todas las clases de cooperativas unidas bajo una confederación. ¿Solo pasa aquí? Solo pasa en la Comunidad Valenciana.
Valenciana. En el resto de España no hay ninguna confederación que estén todas las clases de cooperativas en el mismo paquete, ¿no? ¿Esto se traduce en poder a nivel nacional? Se traduce en que nosotros tenemos detrás una masa crítica que nos da ese poder de representación. A nivel nacional estamos dentro de CEPES, que es la Confederación Española de Economía Social, donde tienen hilo directo con los distintos ministerios para resolver los problemas de toda la economía social, que el eje principal de la economía social somos las cooperativas, aparte de que ahí hay más gentes como empresas de inserción, mutualidades, la ONCE, hay muchas más familias dentro de CEPES, pero el cooperativismo es el eje principal de la economía social, y a través de nuestra representación en CEPES pues tenemos hilo directo con el gobierno del Estado, porque muchas incluso no solo el gobierno del Estado, sino hay muchas cosas que se deciden en Europa. Entonces, en Europa tenemos una organización superior que es Social Economy, que la preside también el mismo presidente de CEPES español. Hay decisiones que afectan al agricultor de un pueblo de Valencia, o a una cooperativa de trabajo, o una de consumo de Valencia, que se toman ya no en Madrid, se toman en Bruselas. Claro. Entonces tenemos que estar vigilantes de que todo lo que se legisla se tenga en cuenta nuestras peculiaridades y nuestra forma de hacer empresa, ¿no? Emilio Sampedro, nos decías al principio de esta charla que vosotros estáis al margen de ideologías políticas. No obstante, claro, acabamos de tener las elecciones municipales y autonómicas, y dentro de nada las generales. ¿Las cooperativas pintan mejor con algún color concreto? Pues no, ni queremos. Tampoco queremos que nadie, ningún color político sea el abanderado de nuestra representación, ¿no? Porque hay muchas veces que se nos identifica con ciertos colores políticos y parece que nosotros seamos su preferencia, y no es así. Quiero decir, con todos los gobiernos de todos los colores hemos trabajado igual. Incluso ahora, antes de las elecciones, nosotros nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas. Y el Partido Popular, que se supone que va a gobernar, pues la reunión con Mazón se comprometió con nosotros a trabajar en incorporarnos al diálogo social, y tomaron nota, y en su programa electoral iban todas las reivindicaciones que habíamos presentado a la Confederación de Cooperativas. Entonces yo creo que denota que estamos abiertos a todos los partidos políticos a trabajar igual con unos que con otros. Y además hay una nota significativa en este tema. Todas las modificaciones de la ley de cooperativas en estas últimas legislaturas han sido aprobadas por mayorías en las Cortes, o sea, por unanimidad en las Cortes. Todos los partidos políticos han votado a favor, ni siquiera ninguno se ha abstenido, porque hemos hecho un trabajo previo con todos, y ha sido un trabajo del sector con todos los partidos políticos, no con uno ni con otros. Entonces yo creo que no hay ninguna otra... Los únicos que los habéis puesto de acuerdo. Los únicos que los habéis puesto de acuerdo. Oye, quería, Emilio, preguntarle también, antes de ir acabando, a la gente joven, ¿cómo se les lleva? Pues ahora un grupo de jóvenes emprendedores, o que tienen en mente, entre varios, están hablando de montar un proyecto empresarial. Para ellos el cooperativismo es una fórmula atractiva. ¿Lo conocen? El problema es que no lo conocen lo suficiente, pero cuando lo conocen es la fórmula más atractiva que encuentran, porque normalmente la gente quiere emprender en colectivo con sus amigos o compañeros, tener un riesgo común, tomar las decisiones de forma consensuada, tener una serie de valores en tu empresa. La gente cada vez queremos tener mayor calidad en nuestro trabajo, y primamos muchas veces la calidad del trabajo que la propia remuneración. Y eso es, una seña de identidad de las cooperativas. Las cooperativas no creamos trabajo más estable, sino trabajo, aparte de más estable, de mayor calidad. Que yo creo que el concepto ya tenemos que cambiarlo, porque el concepto de trabajo estable, ahora con la nueva reforma laboral, todo el trabajo es estable, pero todo el trabajo es de calidad. Yo creo que no. Y sin embargo, dentro de las cooperativas el trabajo es de calidad, porque se priman los intereses de los socios trabajadores antes que la maximización del capital. No queremos ganar dinero a costa de cualquier cosa. Entonces, claro, cuando la gente joven ve que es un modelo que
que se adapta al nuevo modelo, al nuevo estilo de vida, ¿no? Hay corrientes en Estados Unidos que la gente quiere trabajar simplemente en lo necesario y no matarse a trabajar como hacían nuestros padres. Entonces, en este modelo nos podemos adaptar a las necesidades de cada uno, a los gustos de cada uno, a esos valores de empresa que creo que se habían perdido con el mercantilismo de los últimos años. ¿Tienes algún servicio de asesoramiento para aquellos que no lo tengan claro de cómo funciona esto? Sí, claro. Dentro de la Confederación somos una federación de federaciones y cada clase de cooperativas tiene su propia federación que tiene su asesoramiento. En este caso, para emprender serían las cooperativas de trabajo. Hay dentro de la Federación de Cooperativas de Trabajo hay un servicio de atención al emprendedor que además está financiado por la propia Generalitat para atender a todos estos emprendedores que quieren convertirse en una empresa. Y además estamos viendo que cada vez están surgiendo más lo que nosotros llamamos cooperativas polivalentes. Y hay gente que no solo busca el trabajo, sino que quiere montar una cooperativa de trabajo que tenga servicios, que incluso vivienda. Entonces están surgiendo unas nuevas formas de vida mezclada con el trabajo que también estamos dando formas desde las cooperativas polivalentes, y ahí la Confederación también tiene que jugar un papel importante en saber aglutinar esas clases de cooperativas nuevas para darles cabida y darles asesoramiento, porque la realidad va más deprisa que la propia legislación, ¿no? Hoy en día se puede dar gente mayor que está haciéndose una vivienda colaborativa, que está contratando a una cooperativa de trabajo para que preste los servicios, a una cooperativa de viviendas para que le construya, a una cooperativa de crédito para que les dé la financiación, a una cooperativa, crear una cooperativa eléctrica para la energía. Entonces ahí hay una colaboración entre todas las clases de cooperativas importante. Bueno, a lo largo de estos minutos hemos constatado una vez más el importante peso de las cooperativas en la Comunitat Valenciana, en conversación con el nuevo presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, Emilio Sampedro. Ha sido un placer charlar contigo y sobre todo difundir vuestro trabajo, qué hacéis, a qué os dedicáis y la importancia que tenéis. Creo que vuestras ventas superan el 7% del Producto Interior Bruto de la Comunitat y eso dice mucho. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, porque seguiremos charlando. Muchas gracias, y yo encantado de venir a hablar con vosotros. Me lo he pasado muy bien con vosotros y además me parece que es una tertulia amable y que es un servicio de información que puede servirnos para dar a conocer este modelo tan impresionante que tenemos, que, como os he dicho, la gente cuando lo descubre se queda con nosotros. Sí, le decía yo a Emilio antes de empezar, digo, que no montemos la cooperativa, que no la montemos. Locos por Valencia. Cuidado. Pues Cuidado. Aquí estamos para asesoraros y ayudaros enseguida a montarla. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.